En el siguiente video les presentaremos el caso de estudio número 5 sobre las cerchas. Integrantes: Angélica Cuervo, Valentina Molina, Lady Monroy y Silenis Restrepo. ¿Qué es y cómo funciona una cercha? La cercha es una composición de barras rectas unidas entre sí en sus extremos para constituir una armazón rígida de forma triangular, capaz de soportar cargas en su plano, particularmente aplicadas sobre las uniones denominadas nodos. En consecuencia, todos los elementos se encuentran trabajando a tracción o compresión sin la presencia de flexión y corte. Aquí vemos unos ejemplos de cerchas. Los tipos de cercha: plana o simple. Las cerchas simples siempre se empiezan por un triángulo y se construyen agregando dos barras unidas a un nodo común, para así dar origen a figuras triangulares o de otro polígono. Una cercha simple siempre será estable internamente por la manera en que se construye. Las cerchas planas tienen sus miembros y nodos en el plano 2D. Ejemplos de estas cerchas son el cuadro de la bicicleta, techos o vigas. Las cerchas compuestas son aquellas construidas por la unión de dos cerchas simples usando una barra de unión adicional y un nodo común, o tres barras adicionales, o sustituyendo elementos de una estructura principal por cerchas o armaduras secundarias. Cerchas espaciales. Su configuración lleva a las barras a estar en diferentes direcciones y en diferentes planos simultáneamente, miembros y nodos en el plano 3D. Ejemplos de estos son los puentes. Ventajas que ofrece una construcción a base de cerchas. En primer lugar, la facilidad y la rapidez del montaje. Soporta altas cargas. No contamina el medio ambiente. Y su instalación es económica debido a que las piezas son prefabricadas. A continuación veremos dos ejemplos de construcciones que tienen a las cerchas como estructura principal. En primer lugar tenemos al Milstein Hall Oma y también el puente de la bahía de Sydney. Procedimiento de la parte experimental. Los tres polígonos que elegimos para realizar nuestra primera estructura de cerchas fueron el triángulo, el cuadrado y el pentágono. El prototipo número 1 tuvo una estructura como la que se puede ver en la imagen. Los ángulos notables que escogimos fue en los triángulos de 45 y 25 grados, en el pentágono de 90 y 115 grados y en los cuadrados de 90 grados. A continuación, podemos observar cómo fue evolucionando la estructura a medida que ejercíamos cargas sobre ella. Las cargas fueron constituidas por libros con un peso aproximado a 2 kilogramos. La predicción que hicimos sobre la estructura es que iba a soportar una carga de 3 libros e iba a tener una deflexión de 5 grados. Recopilación de datos. En primer lugar tenemos al triángulo, cuya suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. La medida del ángulo 1 que escogimos fue de 45 grados y del ángulo 2 de 25 grados. Ninguno de estos dos ángulos tuvo una deflexión. En el pentágono, la suma de sus ángulos interiores es de 540 grados. La medida del ángulo 1 que escogimos fue de 115 grados y del ángulo 2 de 90 grados. Nuevamente no hubo deflexión en los ángulos. El tercer polígono fue el cuadrado, con una suma de ángulos interiores de 360 grados, la medida del ángulo 1 igual a 90 grados y el ángulo 2 a 90 grados. No hubo deflexión en ninguno de los dos ángulos. La primera estructura tuvo un soporte de 4 libros, ninguno de sus ángulos se
deformó. Sin embargo, el puente sufrió una fuerte inclinación, lo cual indica que la estructura no soportó mucha carga. En esta primera estructura se utilizaron un total de 100 palitos de paleta. En la siguiente imagen podemos ver la estructura que utilizamos para nuestro segundo puente de cerchas. En esta segunda estructura, los ángulos escogidos en el hexágono fueron de 90 y 130 grados. En el triángulo de 45 y 90 grados. Y en el cuadrado de 90 y 90 grados. Los tres polígonos elegidos en esta segunda estructura fueron el triángulo, el cuadrado y el hexágono. A continuación, vemos cómo iba evolucionando la estructura a medida que le aplicábamos las cargas constituidas por libros. La predicción que realizamos sobre esta estructura es que iba a soportar una carga de 4 libros e iba a tener una deflexión de 6 grados. Recopilación de datos. En el primer polígono, que es el triángulo, la suma de ángulos interiores es de 180 grados y la medida de los ángulos que escogimos fue 90 grados y 45 grados. La deflexión del ángulo 1 fue de 2 grados y la deflexión del ángulo 2 también fue de 2 grados. En el segundo polígono, que es el hexágono, la suma de los ángulos interiores es 720 grados, la medida del ángulo 1 de 130 grados y del ángulo 2 de 90 grados. No tuvo deflexión en ninguno de sus dos ángulos. Y por último, en el cuadrado, la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, la medida del ángulo 1, 90 grados, la medida del ángulo 2, 90 grados y no tuvo deflexión en ninguno de sus dos ángulos. Este segundo diseño de cerchas soportó una carga de 4 libros y el triángulo fue el único polígono que tuvo una deformación en sus dos ángulos con 2 grados. El puente tuvo muy poca inclinación, lo cual indica que pudo resistir aún más que la estructura anterior. Se emplearon 100 palitos de paleta. Primera pregunta. Los ingenieros a menudo adaptan sus planes originales ya que están creando prototipos y probando nuevos diseños en productos. ¿Por qué tendrían que hacer eso? Respuesta. A medida que se avanza en una construcción, se presentan diversos tipos de imprevistos que obligan al ingeniero a desarrollar distintos prototipos y diseños que se anticipen a los inconvenientes y permitan adaptar los planes de construcción. Segunda pregunta. ¿Qué forma de polígono era la mejor para el diseño de cercha? ¿Qué evidencia reunieron que les ayuda a determinar esto? Respuesta. La forma del polígono más funcional en una cercha es el triángulo. La principal evidencia de ello es la resistencia que presenta la figura ante las cargas y la consistencia que le da la estructura. Referencias.